Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Como podrán notar en el título, esta es la segunda parte del primer video que hice sobre la tragedia de los Andes. Es un caso bastante extenso, así que decidí dividirlo y en este segundo video voy a hablar sobre los datos curiosos del primer video que hice. Así que si quieren ver primero el primer video, les voy a dejar la información aquí en la cajita de información o en un comentario fijado. Vayan a ver ese video primero y luego regresan a este video para continuar con los datos curiosos. Ahora sí, comencemos. A medida de que se ha dado a conocer este caso, la tragedia de los Andes, muchas personas han tenido la duda de cómo o por qué este equipo de rugby viajó en un avión militar de la Fuerza Aérea Uruguaya. Esto viene siendo uno de los datos curiosos y de lo que la gente se pregunta. Si todos ellos eran civiles, ¿por qué viajaban allí? Y la verdad es que la razón no tiene demasiado misterio. Simplemente en ese momento la Fuerza Aérea había adquirido unos aviones para alquilarlos. Desde finales de los años 50, la Fuerza Aérea Uruguaya había creado el Transporte Aéreo Militar Uruguayo, conocido como TAMU, para ofrecer servicios regulares de carga y pasaje desde diferentes bases aéreas y aeródromos, tanto para militares como para civiles. El TAMU era una especie de compañía aérea y los precios eran mucho más asequibles, sobre todo cuando era alquilado por un grupo grande de personas. En el momento de los hechos, la Fuerza Aérea Uruguaya disponía ya de 4 aeronaves para este tipo de uso, y todas estas fueron ensambladas en Estados Unidos. 15 años después del accidente de los Andes, el 8 de diciembre de 1987 ocurrió otro accidente similar y con uno de estos aviones que trasladaba al club de fútbol peruano Alianza de Lima. Y al igual que el vuelo 571, ocurrió un error de navegación por parte del piloto y el avión se hundió en el mar a pocos kilómetros del aeropuerto donde debía aterrizar. Lamentablemente, en este accidente no sobrevivió ninguno de los 43 pasajeros a bordo. Aquí los expertos aseguran que tanto el accidente de 1972 como el de 1987, estos fueron provocados ambos por un error humano. Y la tragedia de los Andes ha salido a la luz nuevamente o ha llamado la atención pública internacional tras el estreno de la película La Sociedad de la Nieve, producida por la plataforma de Netflix. En años anteriores se había creado otras películas y otras adaptaciones de esta historia. Una de ellas es Viven, que es de 1993, una de las más famosas. Esta película en sí se realizó en Estados Unidos y fue protagonizada por Ethan Hawke. Un detalle que no se muestra en la película de Netflix es que hubo 2 personas que iban a subirse al avión, pero al final no abordaron. Uno de ellos fue Guillermo Regules, quien la noche anterior al vuelo, salió de fiesta, ingirió mucho alcohol y al día siguiente tenía demasiada resaca, por lo que se quedó dormido y no fue en el vuelo. Gilberto perdió el vuelo con sus amigos, pero le pidió dinero a su padre para comprar un boleto a Santiago de Chile en una aerolínea comercial. El joven llegó a su destino al día siguiente sin ningún problema, pero se dio cuenta de que sus amigos no habían llegado, por lo que comenzó a llamar a varios hoteles en Santiago para saber si es que habían decidido quedarse en un lugar diferente al que habían pautado inicialmente, pero no estaban registrados en ningún hotel de Santiago. Al no poder localizar a sus amigos del equipo, Gilberto acudió a la Embajada de Uruguay en Chile, donde finalmente se enteró sobre el accidente. Como Gilberto no había subido al avión, su puesto quedó desocupado, y a última hora una mujer llamada Graciela de Mariani compró el boleto. Graciela vivía en Uruguay, pero su hija vivía en Chile, por lo que ella estaba viajando a Santiago para asistir a la boda de su hija. Tras el impacto del avión, Graciela sí logró sobrevivir, pero quedó atrapada entre los hierros que se desprendieron de los asientos cuando estos chocaron contra el compartimiento del equipaje, lo que le terminó rompiendo sus piernas. Luego del accidente, los jóvenes que sobrevivieron intentaron liberarla para salvar su vida, pero todos los esfuerzos fueron en vano. La mujer de 42 años solo pudo sobrevivir una noche, ya que al día siguiente falleció producto de sus heridas. Otro joven llamado Bobby también era jugador del equipo de rugby. Él decidió no tomar el vuelo con sus amigos porque su papá era ejecutivo de la aerolínea KLM de Uruguay, por lo que él pudo conseguir con mayor facilidad un pasaje en un vuelo comercial. Al igual que Gilberto,
Bobby llegó a Santiago y se dio cuenta de que sus amigos no estaban allí, así que también se dirigió a la Embajada de Uruguay en Chile para intentar localizarlos. Pero allí se encontró con Gilberto, quien le contó la lamentable noticia. Otro dato, quizás un poco irónico y a la vez lamentable, es que Gilberto se salvó de morir aquel día por quedarse dormido, pero en 1991 falleció trágicamente en un accidente automovilístico, y esto fue porque se quedó dormido en la carretera. Otro dato interesante que han resaltado los sobrevivientes es que todas las noches ellos rezaban el rosario liderado por Carlitos Páez, y una de las oraciones que hacían era una llamada salve, que entre otras cosas dice lo siguiente: Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llegamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. De manera un poco irónica, el lugar exacto donde ellos se quedaron, donde se estrelló el avión, donde quedó el fuselaje luego del accidente, era conocido como el Valle de las Lágrimas. Una situación más graciosa que han contado los sobrevivientes a lo largo de los años ocurrió rescatando a Fernando Parrado y a Roberto Canessa. Lo que ocurrió aquí fue lo siguiente: cuando Sergio Catalán regresó al lugar donde los había visto el día anterior, solo estaba Nando porque Roberto se había lastimado y por lo tanto había quedado en un pequeño campamento improvisado que él había hecho. Al llegar al río, Catalán le lanzó unos panes a Fernando para que los compartiera con Roberto. Unos varios años después, no sé específicamente cuánto, Roberto se encontró con Catalán y le agradeció por haberle arrojado los 2 panes aquel día, a lo que Catalán, un poco sorprendido, le dijo que él le había dado 5 panes a Nando. Pero resulta que impulsivamente el joven hambriento se comió 4 panes y le dejó uno solo a Roberto. Así que eso fue lo que ocurrió, que ellos lo cuentan ahora como una anécdota pues graciosa. Durante los años posteriores y a medida de que los sobrevivientes del accidente de los Andes crecieron, muchos de ellos se convirtieron en personas admiradas por su perseverancia, determinación y resiliencia. El lugar en donde ocurrió el accidente hoy en día atrae a muchos turistas al año, a pesar de ser una zona difícil de explorar. Otro dato es que un año después del accidente, en agosto de 1973, varias madres de las víctimas fundaron la biblioteca Nuestros Hijos en Uruguay, para así promover la lectura y la enseñanza. Y en marzo de 2006, las familias de las víctimas también construyeron un monumento en el sitio del accidente, en memoria de los fallecidos. Ese mismo año también se creó la Fundación Viven, en conjunto con algunos de los sobrevivientes. Esta fundación intenta preservar el legado y la memoria de las víctimas y busca fomentar la donación de órganos para los trasplantes. Asimismo, en el año 2013 se creó el Museo Andes 1972 en Ciudad Vieja, Montevideo. En el año 2007, durante una entrevista en televisión, el arriero Sergio Catalán reveló que sufría artrosis de cadera. Y luego de conocer esto, los sobrevivientes, quienes se habían mostrado sumamente agradecidos con Catalán por haberles ayudado en su rescate, recaudaron el dinero para pagarle su operación. Todos los sobrevivientes crearon un vínculo cercano con Catalán hasta el día de su muerte, que ocurrió en febrero del año 2020, cuando contaba con 91 años de edad. Ahora quiero hablarles un poco sobre los 16 sobrevivientes, un poco de manera más personal, pero quiero destacar también que no tengo la información de absolutamente todos, porque no todos se hicieron como figuras públicas, de algunos se sabe más información de algunos que de otros. Tenemos a Fernando Celer Parrado, que nació el 9 de diciembre de 1949. Sus padres eran Celer Parrado y Eugenia Dolhay, quienes tenían un exitoso negocio de ferretería llamado La Casa del Tornillo. La madre y la hermana de Nando, Susana, fallecieron en el accidente. En los años siguientes, Nando relató lo difícil que fue para él regresar a casa, con su familia completamente destruida. Como una forma de lidiar con su dolor, cuando él regresó de la cordillera, se mudó al apartamento de su familia en Punta del Este, Uruguay, y comenzó a asistir a muchas fiestas. Abandonó sus estudios y comenzó a trabajar en la ferretería de la familia. Luego se dedicó al automovilismo, compitió en el Campamento Europeo de Turismos con el equipo Autodelta, corrió en el circuito de Le Mans y entre otras competencias. Luego de culminar su carrera automovilística, comenzó a trabajar como presentador y producción de televisión.
Luego se destacó como conferencista, dando charlas motivacionales basadas en su experiencia, cosa que hoy en día todavía hace. Nando publicó varios libros sobre sus memorias antes, durante y después del accidente. Uno de sus libros más famosos es Milagro en los Andes. Nando también se casó con una modelo de nombre Veronique, no sé si se pronuncia así, pero tuvo 2 hijos con ella, de nombre Verónica y Cecilia. Actualmente tiene 72 años de edad y es un reconocido conferencista y empresario. Otro de los sobrevivientes es Roberto Jorge Canessa. Nació el 17 de enero de 1953 y era uno de los sobrevivientes más jóvenes del grupo. Al momento del accidente era estudiante de medicina y él asumió el papel de médico, por lo que cuidó y ayudó a todos los pasajeros que habían sufrido heridas. Luego de los hechos, siguió dedicándose al rugby y fue jugador de la Selección Nacional de Uruguay, representando a su país a nivel internacional. Roberto culminó su carrera de medicina y se convirtió en un destacado cardiólogo infantil en Uruguay. También estuvo brevemente en la política uruguaya cuando se presentó como candidato presidencial a las elecciones de 1994 en el Partido Azul. Luego se casó con su novia de la infancia, Laura Zurraco, con la que tuvo 3 hijos. Actualmente tiene 71 años y es un orgulloso abuelo de 6 nietos. También tenemos a Antonio José Vicentín. Nació el 24 de julio de 1953 y era conocido por sus amigos como Tintín. Y al momento de los hechos tenía 19 años. Antonio sufrió múltiples contusiones y fracturas durante el accidente. Se fracturó 2 costillas, tenía una herida grave en el brazo y perdió mucha sangre durante los primeros días. Tras el accidente se casó, pero su matrimonio acabó en divorcio. Luego se casó nuevamente y tuvo 2 hijos, pero su esposa falleció en circunstancias trágicas. Años después se casó por 3ª vez. Otro sobreviviente es Gustavo Cervino, quien nació el 13 de mayo de 1953. Al igual que Roberto Canessa, Gustavo tenía 19 años y era estudiante del primer año de medicina. Él junto a Roberto fueron quienes asumieron el papel de atender a todos los heridos, con lo poco que sabían sobre medicina. Un dato bastante importante sobre Gustavo es que a medida que todas estas personas iban muriendo y con la esperanza de que podrían sobrevivir, se encargó de recopilar cualquier objeto significativo de las personas fallecidas, con la intención de entregárselo a sus familiares una vez que fueran rescatados. Actualmente Gustavo es conferencista y ha viajado a dar charlas motivacionales en Estados Unidos, América Latina y España, y estuvo casado y tiene 4 hijos. Otro sobreviviente es Eduardo José Strauch, nacido el 13 de agosto de 1947. Eduardo viajaba en el vuelo 571 con 3 primos, Adolfo Luis Strauch, conocido como Fito, nacido el 19 de abril, y Daniel Fernández, nacido el 12 de febrero. La familia Strauch era de origen alemán y tenían grandes negocios en la banca y la industria alimentaria. No obstante, los padres de Eduardo y Adolfo eran joyeros. Perdieron el conocimiento al momento del impacto, pero pronto recuperaron la conciencia, aunque estaban muy desorientados. Los primos Strauch se convirtieron en grandes pilares para que todos pudieran sobrevivir. Eduardo se convirtió en un destacado arquitecto y en 1979 se casó con Laura Braga, con quien tuvo 5 hijos. Una anécdota bastante curiosa que sucedió con Eduardo Strauch fue que 34 años después del accidente, un montañista mexicano lo contactó para decirle que había encontrado su billetera en la cordillera y dentro estaba su documentación y $13. Daniel Fernández es uno de los sobrevivientes de los que no se sabe demasiado sobre lo que ha acontecido en su vida en los años posteriores. Se supo que se casó con su novia de aquel entonces llamada Amalia y tuvo 3 hijos. En el ámbito profesional se supo que dirigió una importante empresa de informática y de tecnología en Montevideo. Por su parte, Adolfo Strauch, quien estudiaba ingeniería agrónoma al momento del accidente, tiene una finca donde cría ganado y en los últimos años se ha dedicado al campo. Se casó con una mujer llamada Paula y tuvo 3 hijos. Adolfo es uno de los sobrevivientes y cree que su rescate fue gracias a Dios y que todo el accidente fue una enseñanza. Actualmente Daniel tiene 77 años, Eduardo 76 y Adolfo 75. Otro sobreviviente es José Luis Nicolás Inciarte, conocido como Coche. Nació el 24 de abril de 1948. Fue uno de los sobrevivientes que tuvo más problemas para poder alimentarse de sus compañeros.
Según su relato, sentía mucho asco, rechazo y repugnancia, sobre todo cuando la carne estaba cruda. Por esto, al igual que todos los sobrevivientes, bajó demasiado de peso y al momento del rescate pesaba solo 45 kilogramos. Cuando ocurrió la avalancha, que quedaron encerrados en el fuselaje, él tuvo una herida que posteriormente le provocó una gangrena, así que Roberto y Gustavo tuvieron que operarlo utilizando una cuchilla de afeitar, pero esta herida se le infectó nuevamente y pasó los últimos días ante el rescate sin poder caminar. Al igual que Adolfo, Coche estudiaba ingeniería agrónoma y se dedicó a la ganadería. Con el tiempo creó una empresa que se convirtió en una de las mayores productoras de lácteos de Uruguay. Luego de varios años, Coche se jubiló y se dedicó a la pintura. Asimismo, escribió un libro basado en su experiencia con el accidente de los Andes. Y en los últimos años comenzó a padecer de muchos problemas de salud que requirieron de diversas cirugías. Para el momento en el que se grabó y se produjo la película de la Sociedad de la Nieve, Coche estaba muy enfermo y desafortunadamente falleció el 27 de julio de 2023 a sus 75 años de edad. No obstante, el director de la película, Juan Antonio Bayona, hizo todo lo posible para que Cocha pudiera ver la película antes de morir, por lo que fue el primero de todos en verla. José Pedro Jacinto María es otro sobreviviente y nació el 31 de agosto de 1951. Al momento del accidente era estudiante de economía y no pertenecía al equipo de rugby, aunque había estudiado en el colegio Estela Maris con los demás jóvenes. Pedro salió casi ileso del accidente, pero comenzó a sufrir de amnesia al punto de que ni siquiera recordaba a su novia, quien fue la razón por la que se subió al avión, ya que la iba a visitar a Chile. Tras la tragedia, Pedro se mudó a Buenos Aires, donde continuó sus estudios en economía en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente hizo una maestría en negocios en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. En 1974 se casó con Noela Saubal, con quien tuvo 3 hijos, y tras culminar sus estudios se convirtió en un exitoso empresario y fungió como gerente general de la cervecería y maltería Quilmes entre 1987 y 1997. Javier Alfredo Metol, otro sobreviviente, nació el 11 de diciembre de 1935 y era el mayor de los sobrevivientes. Javier tuvo una vida bastante peculiar, tanto así que las personas que lo conocían dicen que tuvo 7 vidas. Cuando tenía 20 años se trasladó a Cuba y Estados Unidos para especializarse en la industria tabacalera, porque su familia tenía una empresa de tabaco. Mientras se encontraba en Estados Unidos fue diagnosticado con tuberculosis y estuvo hospitalizado durante 5 meses. Javier también tuvo un accidente en moto que lo dejó inconsciente durante varias semanas e internado en un hospital durante meses. A raíz de esto quedó tuerto de un ojo y no recobró la memoria por completo. En 1960 contrajo matrimonio con Liliana Beatriz Nevarro, con quien tuvo 4 hijos. Al momento del accidente, Javier trabajaba para la empresa tabacalera de su familia materna y su primo era Francisco Aval, conocido como Pancho. Él fue quien le informó sobre la posibilidad de comprar boletos de avión bastante económicos para viajar a Chile junto al equipo de rugby que él pertenecía. Liliana y Javier compraron los boletos de avión porque querían ir a Chile a unas breves vacaciones para así celebrar su aniversario de bodas. Javier viajaba con su esposa Liliana y con su primo Pancho Aval, pero él fue el único sobreviviente de sus familiares, ya que Pancho falleció al momento del impacto y Liliana murió cuando ocurrió la avalancha. Un dato bastante curioso sobre Javier y Pancho es que en sus pertenencias llevaban una gran cantidad de cajas de tabaco porque habían escuchado sobre la escasez de tabaco en Chile. Durante los 72 días que estuvieron los sobrevivientes en la montaña, nunca se les acabaron los cigarrillos. En un principio se les otorgaron a cada uno de los que fumaban un paquete de 20 cigarrillos cada 2 días. Con el tiempo, los sobrevivientes que no fumaban comenzaron a fumar, y los únicos que nunca fumaron fue Nando, Roberto y Visitín. Cuando alguno de los sobrevivientes cumplía años, como regalo, le daban un paquete de cigarrillos. La cantidad de cigarrillos era tanta que al momento de ser rescatados todavía tenían algunas cajas. Luego de sobrevivir al accidente, Javier culminó sus estudios y se dedicó a la fábrica de cigarrillos de su familia. Y debido a que su esposa Liliana falleció en los Andes, en 1976 se volvió a casar con Ana María, una argentina con la que tuvo 4 hijos más.
Lamentablemente, en el año 2015, con 79 años, Javier falleció a causa de un cáncer. Otro sobreviviente es Roy Harley Sánchez, quien nació el 26 de mayo de 1952. Al momento del accidente era estudiante de ingeniería y asumió el papel de ingeniero prácticamente desde el principio. Él fue quien reparó el radio que encontraron en las pertenencias de los pasajeros, el cual sirvió para mantenerse al tanto de las noticias sobre la búsqueda. También fue uno de los que acudió a la cola del avión en aquella expedición en la que encontraron la radio de la aeronave, aunque no pudieron repararla, como mencioné anteriormente. Roy fue el único sobreviviente que no quedó sepultado bajo la nieve cuando ocurrió la avalancha. En entrevistas posteriores, el hombre afirmó que en ese momento, al verse completamente solo, entró en pánico y pensó que sin sus amigos él no iba a poder sobrevivir, y por eso comenzó a excavar maniáticamente para poder encontrarlos. Tras la tragedia, Roy se graduó de la universidad y comenzó a trabajar como ingeniero en una empresa fabricante de pinturas. Se casó con una mujer de nombre Cecilia y tuvo 3 hijos. Carlos Miguel Páez es otro sobreviviente, conocido como Carlitos. Nació el 31 de octubre de 1953 y era el hijo de Carlos Páez, un famoso artista uruguayo conocido por crear el Museo Casa Pueblo. Carlitos era el más joven de todos los sobrevivientes. Cuando se estrelló el avión tenía 18 años, pero cumplió 19 en la cordillera. El mismo Carlos ha dicho en entrevistas posteriores que al momento del accidente él era un niño mimado y ha dicho que incluso a sus 18 años tenía niñera. Sin embargo, llegó a mostrar una gran fortaleza y temple para afrontar la situación y hacer las tareas que le correspondían. Luego del accidente, Carlos comenzó a tener problemas de adicción al alcohol y también a las drogas, pero logró superarlos y actualmente se encuentra sobrio. Él se casó también y tuvo 2 hijos. Carlos escribió 2 libros donde contó sus vivencias durante los 72 días que estuvo en la cordillera, y el libro se llama Después del día 10 y hay otro que se llama La cordillera del alma. Como dato curioso, en la película de La Sociedad de la Nieve, Carlitos hizo el papel de su padre, quien falleció en el año 2015. Roberto Fernández, otro sobreviviente, conocido como Bobby, nació el 23 de noviembre de 1951. Él era uno de los pocos sobrevivientes que parecía darle igual si vivía o no. De hecho, él admitió que simplemente se rindió. No tenía esperanzas de sobrevivir y estaba completamente apático y depresivo. Además, no colaboraba mucho en las tareas diarias que se le asignaron a todos. En más de una ocasión lo amenazaban con no darle de comer si no colaboraba, pero a él no le parecía importarle y solo respondía: me parece justo. Posteriormente, Bobby aseguró que su actitud fue porque él no veía una salida. Jamás vi clara la salida. Lo que divisaba era una serie de matices que iban de gris opaco a un negro profundo. En esa lucha interior viví los 72 días. Ramón Mario Sabela es otro sobreviviente, conocido como Moncho. Nació el 17 de febrero de 1951. Era amigo de Bobby y de Carlitos Páez, y fueron ellos quienes lo invitaron a unirse al equipo de viaje en Chile, aunque no era parte del equipo. Moncho aseguró posteriormente que accedió a ir al viaje porque pensó que le vendría bien unas vacaciones. Tras el milagro de los Andes, Moncho se mudó a Asunción, Paraguay, e hizo su vida alejada de todos los focos, convirtiéndose en un empresario exitoso. Alfredo Daniel Delgado, conocido como Pancho, nació el 1 de noviembre de 1947. Estudiaba Derecho junto a Numa y Gastón. Numa y Alfredo no pertenecían al equipo, pero Gastón sí, y él fue quien los invitó al viaje. Gastón fue uno de los pasajeros que salió volando, literalmente, cuando se rompió la cola del avión durante los impactos contra las montañas. A pesar de haber sobrevivido, Pancho tenía heridas graves en una de sus piernas, que le impidió moverse durante los 72 días que estuvieron en la cordillera. Tras la tragedia, culminó sus estudios y se casó con Susana Sartori y tuvo 4 hijos. Álvaro Mangino nació el 31 de marzo de 1953. Él tampoco era parte del equipo, pero vivía en Carrasco, por lo que conocía a casi todos los chicos. En el momento del accidente se rompió la tibia y peroné de su pierna izquierda. Según los testigos, su pierna quedó colgando, pero Roberto Canessa le colocó como pudo los huesos y hoy en día su pierna está tal cual se la dejó Roberto. Nunca tuvo una cirugía posterior ni terapias de rehabilitación.
Debido a ese problema en su pierna, era uno de los que dormía en las hamacas, lo que le salvó de morir sepultado cuando ocurrió la avalancha. Luego de salir de la cordillera, Álvaro se casó con Margarita, quien era su novia al momento de la tragedia, y tuvieron 4 hijos. Numa Turcati Pesquera nació el 30 de octubre de 1947. Tenía 4 hermanos y uno de ellos era su mellizo. Los que le conocieron le recuerdan como una persona de firmes convicciones, con valores familiares muy fuertes y un gran amigo. Numa estaba a punto de graduarse como abogado y era militante estudiantil. En esa época Numa estaba tan centrado en sus estudios que dudó mucho si aceptar la invitación de Gastón de viajar a Chile, pero debido a que en aquel momento había una huelga estudiantil, decidió viajar. Numa salió ileso del accidente. Es por eso que fue uno de los sobrevivientes más activos, brindando apoyo en todo lo que podía y participó en varias de las expediciones que hicieron los miembros del equipo. A inicios de noviembre sufrió un pequeño golpe en una de las piernas, al cual no le dio demasiada importancia, pero luego desarrolló una infección que empeoró día tras día. Pronto brotaron 2 bultos de tamaño de un huevo en sus piernas, los cuales Roberto decidió drenar para sacar el pus. Él iba a ser uno de los jóvenes que se uniría a la larga expedición para buscar ayuda, pero comenzó a sentir demasiado dolor en su pierna, al punto de que casi no podía caminar. Toda la situación hizo que él se desanimara, no quería comer y se sentía cada vez más débil, hasta que finalmente falleció el 11 de diciembre pesando tan solo 35 kilogramos. Tras su fallecimiento, Gustavo Cervino encontró en su mano un pequeño papel que Numa había escrito antes de morir, el cual decía parte de San Juan 15:13, un versículo de la Biblia: no hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. La muerte de Numa al día 60 del accidente fue un duro golpe para los demás sobrevivientes, ya que si bien la mayoría lo conocía desde que se subieron al avión, se había ganado el cariño de todos. Sin embargo, su muerte fue un impulso para que los demás jóvenes decidieran emprender el viaje, donde finalmente fueron rescatados. En la película de Netflix La Sociedad de la Nieve, la historia fue contada emotivamente a través de Numa como protagonista y también como narrador. La película, dirigida por el director español Juan Antonio Bayona, quien también es el director de Lo Imposible del año 2012, retrata las angustiantes pero cruciales decisiones que debieron tomar los jóvenes para así asegurar su supervivencia. Esta película está basada en el libro de Pablo Bierzi, que tiene el mismo nombre. Pablo fue estudiante de Stella Maris y era amigo de varios de los sobrevivientes, por lo que en su libro recopiló mucha información de primera mano. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta historia tan increíble, porque la verdad fue una tragedia enorme, pero también saber un poco sobre la vida de estas personas que sobrevivieron y todo lo que tuvieron que atravesar, la verdad es que es muy impactante. La película es impactante, pero saber esos datos que no te cuenta la película es mucho más interesante. Y bueno amigos, ya en este punto me voy a despedir. Voy a estar apareciendo mis redes sociales aquí en pantalla y también los invito a suscribirse y activar la campana de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, me despido. Nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.